Buenos días compañeros, mi nombre es Henry Medina y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de la natriuresis por presión y de la diuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio corporal del sodio y del líquido. Para mantener el equilibrio del sodio y el líquido y controlar el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular se utilizan los mecanismos siguientes. Son dos. El primero es natriuresis por presión, que aumenta la presión arterial y se incrementa la excreción del volumen de la orina, y diuresis por presión, cuando se incrementa la presión arterial y aumenta la excreción del sodio. Eh, Va a haber un momento en que van a aparecer en forma paralela y se va a denominar natriuresis por presión. Y el incremento agudo de la presión arterial de 30 a 50 milímetros de mercurio provoca un aumento de 2 a 3 veces en la eliminación urinaria de sodio. Es así que este efecto es independiente de los cambios de la actividad del sistema nervioso simpático o de diversas hormonas, como la angiotensina 2, la ADH o la aldosterona. También, cuando se evidencia un aumento crónico de la presión arterial, la eficacia de la natriuresis por presión aumenta por el aumento de la presión arterial y también va a suprimir la liberación de la renina y por lo cual va a reducir la formación de angiotensina 2 y de la aldosterona. La natriuresis y la diuresis por presión son componentes claves de una retroalimentación renal líquido corporal para regular los volúmenes de líquido corporal y la presión arterial. Vamos a tener en cuenta que la angiotensina 2 y la aldosterona, estas dos en una menor cantidad van a inhibir la reabsorción tubular de sodio y también lo que aumentaría la presión arterial sobre la mayoría de la excreción de agua y sodio. Cuando tengamos en presencia de los cambios de la ingestión de sodio y de líquido, este mecanismo de retroalimentación va a ayudar de cierta manera a mantener el equilibrio del líquido y a minimizar todos los cambios en el volumen sanguíneo, también en el volumen del líquido extracelular y la presión arterial, como lo vamos a evidenciar en los siguientes pasos. 1. Cuando se presente un aumento de la ingestión de líquido con sodio por encima del nivel de la diuresis, provocando una acumulación de líquido en el organismo. 2. Mientras la ingestión de líquido supere la diuresis, el líquido se acumula en la sangre y en los espacios intersticiales, provocando un incremento paralelo del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Cuando se evidencia el aumento del volumen sanguíneo, también va a aumentar la presión de llenado circulatorio media. Como se incrementa esta presión media de llenado circulatorio, también va a elevar el gradiente de presión por el retorno venoso. A manera de que aumente el gradiente de presión por el retorno venoso, lo mismo pasará que va a elevar el gasto cardíaco. Y como va a aumentar este gasto cardíaco, de la misma manera va a elevar la presión arterial. Aumentando la presión arterial, también incrementará la diuresis por medio de la diuresis por presión. Y finalmente, aumentando la excreción de líquido, equilibrio del aumento de la ingestión y se va a evitar una mayor acumulación de líquido. Cuando exista un pequeño descenso de la presión arterial, produce descenso de la diuresis. Esto mantiene el equilibrio del líquido con pequeños cambios en la presión arterial, volumen sanguíneo, volumen de líquido extracelular. Pero también cuando en las personas que son sensibles a la sal va a existir un incremento de la presión arterial y también de la ingestión de sodio. Todo esto de manera moderada. También debemos tener en cuenta que el volumen sanguíneo y el volumen de líquido extracelular se van a controlar de una manera paralela. Los mecanismos de retroalimentación renal líquido corporal van a impedir de una manera que se acumule la sal y el agua. Como vemos en el siguiente gráfico, a medida que el volumen sanguíneo puede bajar, puede ocasionar la muerte del paciente. Precisión de la regulación del volumen sanguíneo y del volumen de líquido extracelular. Volumen sanguíneo permanece constante a pesar de sus cambios. Es debido a tres cambios. El primer cambio es cambio ligero en el volumen sanguíneo, produce cambio acentuado en el gasto cardíaco. También por cambio ligero en el gasto cardíaco, causa gran cambio en la presión arterial. Y por último, el cambio ligero en presión sanguínea va a causar gran cambio en la diuresis. Gracias a estos tres factores que mencioné, se va a mantener un control de retroalimentación eficaz del volumen sanguíneo. Estos cambios van a operar cuando hay una pérdida de sangre, ya sea por una hemorragia. Distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. Se puede dar que la distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y la sangre pueden variar de un rango muy elevado. Factores que pueden dar lugar a la acumulación de líquido en los espacios intersticiales son los siguientes.
Tenemos el aumento de la presión hidrostática capilar, la reducción de la presión coloidosmótica plasmática, el aumento de la permeabilidad de los capilares y la obstrucción de los vasos linfáticos. En todos estos casos que mencioné, una pequeña porción de líquido extracelular se distribuye hacia los espacios intersticiales. Distribución del líquido extracelular entre los espacios intersticiales y el sistema vascular. Cuando se acumulan cantidades pequeñas de líquido en la sangre, ya sea por una ingesta excesiva o una reducción de las pérdidas renales de líquido, alrededor de un 20 a 30% se va a mantener en la sangre y esto conllevaría a aumentar el volumen sanguíneo. Cuando se evidencia un aumento del 30 a 50% del volumen de líquido extracelular por encima de lo normal, casi todo el líquido adicional va a los espacios intersticiales y en la sangre va a permanecer en una menor cantidad. El factor de seguridad frente al edema se pierde cuando los tejidos se hacen muy distensibles. Y en condiciones normales, los espacios intersticiales actúan a manera de un reservorio de rebosamiento para el exceso de líquido, aumentando a veces el volumen de entre 10 a 30 litros. Los factores nerviosos y hormonales aumentan la eficacia del control por retroalimentación renal líquido corporal. Los factores nerviosos y hormonales que influyen en la filtración glomerular y la resolución tubular también influyen en la excreción renal de sal y agua. Estos factores minimizan mejor los cambios del volumen sanguíneo, volumen de líquido extracelular y la presión arterial. Las anomalías en la función renal o los diferentes factores nerviosos hormonales que influyen en los riñones pueden dar lugar a cambios en la presión arterial y a su vez también cambios en el volumen a líquidos corporales. El sistema nervioso simpático controla la excreción renal, reflejos del barorreceptor arterial y del receptor del estiramiento de la presión baja. Los riñones reciben una inervación simpática extensa. Cambios que se pueden dar van a alterar la excreción renal de sodio y agua, así como también la regulación del volumen de líquido extracelular en ciertas condiciones. Cuando aumenta la actividad simpática renal, se va a reducir la excreción de sodio y de agua a través de varios efectos, como son la construcción de las arteriolas renales, que reducen la filtración glomerular si la actividad simpática es verdaderamente intensa, por el aumento de la reabsorción tubular de sal y de agua, y el estímulo de la liberación de renina y de la formación de angiotensina 2 y de aldosterón, que aumentan la reabsorción tubular. La inhibición refleja de la activación simpática renal puede ayudar de cierta manera a una rápida eliminación de exceso de líquido en la circulación, tras ingerir una comida con cantidades grandes de sal y de agua. Función de la angiotensina 2 en el control de la excreción renal. La angiotensina 2 es quien controla la excreción de sodio. Los cambios de la ingestión de sodio y líquido se acompañan de cambios recíprocos en la formación de angiotensina 2 y esto contribuye a su vez al mantenimiento del equilibrio corporal de sodio y de líquido. La angiotensina 2 tiene varios efectos en el aumento de la resolución tubular de sodio. Una concentración reducida de angiotensina 2 reduce la reabsorción tubular de sodio y también de agua, lo que va a aumentar la excreción urinaria de sodio y a la vez de agua. Cuando la ingestión de sodio es menor de lo normal, las concentraciones aumentadas de angiotensina 2 van a retener sodio y agua y se van a oponer a las reducciones de la presión arterial. Importancia de los cambios de la angiotensina 2 en la alteración de la natriuresis por presión. El control de la natriuresis por la angiotensina es completamente funcional. La curva de natriuresis por presión es normal, es la que vemos de color negro, casi en la mitad. Lo que va a indicar es que son solo necesarios cambios leves en la presión arterial para aumentar la excreción de sodio cuando la ingestión de sodio aumenta. Pero si estas concentraciones de angiotensina no logran reducirse en respuesta al aumento de la ingestión de sodio, vamos a tener una curva un poco más alejada, como vemos la curva de color azul entrecortada, donde va a ser necesario el aumento de la presión arterial para aumentar la excreción de sodio y mantener el equilibrio de sodio. Pero también cuando se da el uso de fármacos puede bloquear los efectos de la angiotensina 2 y va a mejorar de cierta manera la capacidad renal de excretar agua y sal. Como podemos ver en la curva de color roja, su presión arterial va a menorar. El exceso de angiotensina 2 no suele provocar aumentos grandes del volumen de líquido extracelular porque el aumento de la presión arterial contrarresta la retención de sodio mediada por la angiotensina 2. La angiotensina 2 es una hormona conservadora de agua y sal. La angiotensina 2 no hace efecto sobre el volumen de líquido extracelular o el volumen sanguíneo.
Cuando se presenta un bloqueo de la formación de angiotensina 2, puede aliviar parte de la retención del sodio y agua y también a la vez va a atenuar la expansión del volumen de líquido extracelular asociado a la insuficiencia cardíaca. Función de la aldosterona en el control de la excreción renal. La aldosterona va a aumentar la reabsorción de sodio, especialmente en los túbulos colectores corticales. Cuando haya presencia de mayor reabsorción de sodio, también va a haber mayor reabsorción de agua y de una excreción de potasio. La aldosterona hace que los riñones retengan sodio y agua, pero también van a aumentar la excreción de potasio en la orina. Si existe una menor ingesta de sodio, las mayores concentraciones de angiotensina 2 van a estimular la secreción de aldosterona, que a su vez van a ayudar a la reducción de la excreción urinaria de sodio y por lo tanto también al mantenimiento del equilibrio del sodio. Pero, si existe una ingesta alta de sodio, la formación de aldosterona reduce la reabsorción tubular, permitiendo a los riñones en sí excretar mayores cantidades de sodio. Es por eso que cambios en la formación de aldosterona también van a ayudar con el mecanismo de la natriuresis por presión en el mantenimiento del equilibrio de sodio durante las variaciones que se puedan producir en la ingesta de sal. Durante la secreción elevada y mantenida de aldosterona, los riñones escapan de la retención de sodio a medida que la presión arterial aumenta. Por lo tanto, van a excretar cantidades de sodio iguales a la ingesta diaria, aunque se encuentren altas concentraciones de aldosterona. El principal motivo por el cual se escapan es la natriuresis y diuresis por presión, ya que estas aparecen cuando la presión arterial se encuentra elevada. Si hace falta de aldosterona, la pérdida de volumen puede ser grave, pero el paciente puede consumir grandes cantidades de sal y también beber grandes cantidades de agua para así equilibrar la mayoría pérdida de sal y de agua en la orina. Aquí se encuentra la referencia. Muchas gracias.